Bueno, muchachos, entonces, como siempre, arrancamos recordando que lo que vimos la clase pasada. Entonces vimos cosas muy importantes como que los lípidos aportan 2.25 más energía que los carbohidratos, que su oxidación produce agua, que solamente que necesitan oxígeno para poderse oxidar, que tienen funciones metabólicas, que tienen unas funciones prácticas. Ahí hice mucho énfasis en la parte de nutriente frío y en la parte de la producción del pellet. Ojo con las digestibilidades, digestibilidad tanto de las grasas como de los aceites, que es diferente. Aquí en la clasificación, acuerde que hay unos con glicerol, que son los triglicéridos los que me importan, y hay unas combinaciones también con proteínas y con glúcidos. Esto es un triglicérido, ya sabemos que tiene una molécula de glicerol y que esa partícula de glicerol, esa molécula de glicerol es la única que puede formar glucosa en términos de lo que acompaña a los lípidos, pero los triglicéridos, los ácidos grasos que componen los triglicéridos, esos no pueden formar glucosa, solamente pueden formar lípidos o energía, ¿cierto? Estos son ejemplos, que era un ácido graso, vimos que tenía un grupo metilo y un grupo carboxilo, vimos que tenían unos dobles enlaces, vimos que esos dobles enlaces generaban un doblez en el ácido graso, que por ende los insaturados eran mucho más flexibles, los saturados son mucho más rígidos, pero que entre los insaturados habían unos trans y unos cis, y vimos que los trans eran uno hacia arriba y uno hacia abajo, y que los cis eran dos hacia arriba, dos hacia abajo, que ahí yo me había confundido. Dijimos que los trans, por tener un hidrógeno hacia arriba y un hidrógeno hacia abajo en su insaturación o doble enlace, formaban estructuras también rígidas. Dijimos que aparecen en el sobrecalentamiento de los productos. Dijimos que los trans aparecen en la fermentación. Dijimos que los cis están en la naturaleza. Eh, Listo, de estos ácidos grasos, acuerde que hablamos del acético, propiónico y butírico. Luego nos saltamos por aquí al palmítico porque está rico en el aceite de palma. Luego vimos que teníamos que aprendernos más que todo lo de los pastos, que es esteárico, lérico, linoleico y linolénico. Y que también era importante saber los EPA y los DHA, que aquí estaba errado, porque ellos son los que tienen mayor número de insaturación y son cadenas muy largas, y los encontramos principalmente en las fuentes de origen de acuicultura, y que se utiliza mucho para enriquecimiento en ácidos grasos poliinsaturados en los alimentos, ¿cierto? Por emulsión de Scott. Vimos la nomenclatura, vimos que si aparecía un alfa, un omega, empezaba desde el carbono omega, o sea, el que está en el metilo, y si no aparece ningún omega, simplemente se citan a partir del primer carbono, que es el del carboxilo. Siempre nombramos cuántos carbonos, cuántas insaturaciones y en qué punto están las insaturaciones. Vimos lo de los dobleces, entre saturados e insaturados, vimos los cis y los trans, vimos de la absorción, que era la emulsión por los ácidos biliares. Vimos que formaban unas micelas, vimos que las micelas tenían una parte hidrofóbica, una parte hidrofílica, y la parte hidrofílica tenía afinidad por las grasas, entonces las secuestraban, formaban unas bolitas. En estas bolitas, que eran con el ácido biliar, los lípidos daban el punto de adhesión de las lipasas para que pudiera llegar y degradar los lípidos. Y entonces, entre esas lipasas en general, vimos la lipasa, la isomerasa, la colesterol fosfolipasa. Vimos cómo ellas catalizan esas hidrólisis, es decir, cómo las rompen. Entonces dijimos que las lipasas actúan en un triglicérido en los puntos extremos, y luego decimos que la isomerasa transporta desde el intermedio a un extremo. Y también vimos que si hay un grupo fosfato, pues la fosfolipasa llega, y si hay colesterol, pues llega el colesterol, ¿cierto? Y que a medida que va llegando una lipasa, va quitando y quitando ácidos grasos hasta que al final quedan ácidos grasos libres y gliceroles, que son los que entran al torrente sanguíneo. Listo. Vimos en la parte y aquí llegamos, ¿cierto? En la parte de las lipoproteínas, que era la forma en que se transportaban a través de todo el cuerpo. Entonces vimos los kilomicrones, que va del intestino hasta los tejidos. Vimos la VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad, que van desde el hígado hasta los tejidos, transportando principalmente triglicéridos. Luego vimos las LDL o lipoproteínas de baja densidad, que van desde el hígado hasta los tejidos, pero repartiendo principalmente colesterol. Y luego vimos las HDLs, que a diferencia van desde los tejidos hasta el hígado, llevando colesterol para ser eliminado o metabolizado de alguna otra manera.
Ahí vamos. Listo. Muy bien. Entonces, nosotros empezamos ya con la parte de la beta-oxidación. Es un video mucho más rápido. Cuando las lipoproteínas de transporte son capaces de transportar todos los lípidos hasta los tejidos, pues ya lo que nos falta conocer es qué pasa a nivel celular, ¿cierto? No a nivel celular, cómo se va a utilizar para la producción de energía. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, yo ya les había mencionado que los lípidos tienden a ser difíciles en el transporte. ¿Por qué? Porque son lípidos y no andan en un medio acuoso. Entonces, yo una cosa que hiciste, sí. Entonces, esos triglicéridos para pasar a entrar a una célula por esa membrana bilipídica es un problema. Para viajar en el torrente sanguíneo ya vemos que es un problema. Pero dentro de la célula, mire que los lípidos no son oxidados a nivel del citoplasma, sino que son oxidados a nivel de la mitocondria. Entonces también tienen que pedir permiso para entrar a la mitocondria y todo eso tiene que ser mediado por ciertas moléculas que son las que dejan o no entrar a estos ácidos grasos a las células, ¿cierto? Entonces vamos a ver un proceso metabólico que se llama la beta-oxidación. Vamos a ver desde la entrada del ácido graso a la célula. Vamos a ver cómo entra a la mitocondria. Vamos a ver cómo se oxida en la mitocondria a través de la beta-oxidación. Vamos a ver sus pasos y vamos a cuantificar cuántos ATP se pueden captar a partir de un ácido graso de un número de carbonos. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta. 1. Por el torrente sanguíneo se transportan polipoproteínas. 2. Para entrar a la célula necesita haber un proceso que se llama una activación. Y ese proceso de activación, ¿por qué lo tenemos en cuenta? Porque ese proceso de activación necesita gasto energético. Es decir, uno se gasta 2 ATP para que pueda entrar un ácido graso a una célula, ¿cierto? Ya tenemos esos ácidos grasos en las células, ¿cierto? Entonces, en el proceso de activación hay que tenerlo en cuenta. Meter los ácidos grasos a la mitocondria tiene otro proceso totalmente independiente para que pueda entrar. Listo, la beta-oxidación se da en la mitocondria. No es común en cadenas de carbonos impares. Cuando se da la formación de la mayoría de ácidos grasos, mire que cuando yo les mostraba la tabla, viene como 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Son todos pares. Pero la mayoría es porque todos provienen de la naturaleza, principalmente de manera par. Sin embargo, por supuesto que la naturaleza, como todo se vale, hay muchos ácidos grasos impares. Esos impares van a terminar con cadenas sueltas de tres carbonos, ¿cierto? Y porque no se pueden beta-oxidar, porque usualmente esa beta-oxidación va oxidando de a 2 carbonos. Entonces los impares no es común. ¿Listo? Hay parte de beta-oxidación en tejido adiposo, ¿cierto? Normalmente se da mucho más activado en la mitocondria del hepatocito, es decir, en la célula del hígado, ¿cierto? Sin embargo, puede ocurrir en la mayoría de células, pero en el tejido adiposo, especialmente en rumiantes, ¿cierto? Se da ahí, ¿listo? En aves, exclusivamente en el hígado, ellas no tienen un tejido adiposo tan activo, ¿listo? Y recuerden, el glicerol es el único compuesto que puede formar glucosa. Entonces, ese glicerol del triglicérido, ese glicerol puede entrar por gliceraldehído 3-fosfato a nivel de la glicólisis y puede ir a formar tanto glucosa como piruvato, ¿cierto? Pero ya ustedes, eso lo veremos más a profundidad el próximo semestre, pero ustedes ya conocen la glicólisis, entonces pueden empezar ya a entender esos términos. Bueno, entonces comencemos con la parte de la activación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en la activación? Nosotros cada que algo contiene un ácido graso, lo vamos a llamar acil, ¿cierto? Por ejemplo, el proceso de activación que tiene un costo de 2 ATPs, que no se nos pueden olvidar porque vamos a ver cuántos ATPs produce un ácido graso, en esa activación y entrada por esa membrana bilipídica de la célula, precisamente se tiene que unir con una acetil-CoA, ¿cierto? Ya todos saben que es una acetil-CoA casi que es el centro del universo metabólico, ¿cierto? Casi que todo llega hasta acetil-CoA. Entonces, una acetil-CoA que hay por cantidades en cada célula, esa acetil-CoA tiene que pegarse
afuera de la célula tiene que pegarse del ácido graso. En el momento en que un ácido graso libre y un acetil-CoA se une, se llama acil-CoA, ¿cierto? Entonces vuelvo y les repito, cada que hablemos de un ácido graso, vamos a decir acil. Entonces vamos a poner aquí, ácido graso es igual a acil. Cada que ustedes escuchen acil es porque hay un ácido graso ahí pegado de esa molécula. ¿Listo? Entonces en esa activación, mírenlo acá, no se confundan con las gráficas ni a nada, simplemente es que se pega el ácido graso más un acetil-CoA. Ya, eso es todo. Más un acetil-CoA. Y cuando se pega ese ácido graso con ese acetil-CoA, me forma un acil-CoA. Eso es todo. En ese proceso se gasta 2 ATPs, pero ya pudo entrar el ácido graso al citoplasma, ¿cierto? Entonces ya está el ácido graso ahí en el citoplasma y en ese citoplasma, pues, él tiene ganas de beta oxidarse, ¿cierto? Es como lo común. Y para poderse beta oxidar, pues lo primero que tiene que hacer es entrar a la mitocondria, ¿cierto? Entrar a la mitocondria. Muchos de esos ácidos grasos cuando llegan son de cadenas superiores a 18 carbonos, ¿cierto? O sea, los DHA y esos que vimos como de 22 carbonos a 26 carbonos, usualmente, no siempre, pero la mayoría van al peroxisoma, que el peroxisoma es otra porción que hay ahí en el citoplasma y son cortados, ¿cierto? Y son cortados usualmente entre 8 y 18 carbonos para ir a la beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación, o sea, la mitocondria, no son capaces de entrar cadenas tan largas, ¿cierto? Entonces, siempre son cortados por un peroxisoma. Es importante reconocer que en ese peroxisoma se producen muchos eh, especies oxigenadas reactivas, las ROS, ¿cierto? O radicales libres. Entonces, mucha gente le adjudica el cáncer al exceso de calorías que consumimos, porque en ese peroxisoma, en el momento de nosotros consumir tantos lípidos, esos ácidos grasos llegan al citoplasma de cada célula, o sea, ubíquense que estamos en cada célula del cuerpo, llegan al citoplasma, entonces el peroxisoma corta esos ácidos grasos en cadenas más pequeñas y siempre ese proceso que va involucrado el peroxisoma hay liberación de radicales libres y esos radicales libres tienden, cuando no hay unos, lo vamos a ver muy bien cuando veamos vitaminas y minerales, sobre todo cuando veamos la vitamina E, nos vamos a dar cuenta que si no hay antioxidantes que sean capaces de neutralizar esos radicales libres, van a haber procesos de apoptosis celular, es decir, de muerte celular por culpa de que hay unas toxinas dentro de la célula. Entonces, ese peroxisoma y a muchos de los cánceres se le ha adjudicado que que es más propenso en gente obesa. ¿Por qué? Por la cantidad de ácidos grasos que tienen en las células y que están entrando al peroxisoma y que a su vez están produciendo radicales libres. ¿Listo? Entonces, luego de que sale el peroxisoma, cortado ya en más o menos carbonos de 18, perdón, en ácidos grasos de 18 carbonos, él ya está listo para poder empezar el proceso de entrar a la mitocondria, ¿cierto? O sea, ese ácido graso ya va para la mitocondria. Ya entró a la célula, en la célula lo metió el acetil-CoA, entró como acil-CoA, se gastó 2 ATPs para poder entrar y lo cogió el peroxisoma, le dijo, venga para acá, tú, le cortó y me lo dejó en 18 carbonos. Esos 18 carbonos, él ya dice, listo, ahora yo ya de 18 carbonos voy directico para la mitocondria, ¿cierto? Pero llega a la mitocondria y ahí mismo le dicen, no, es que usted aquí no puede pasar, ¿cierto? Entonces tiene que haber otro proceso metabólico que logre incorporar ese ácido graso. ¿Listo? Entonces, en esta gráfica se puede más fácil explicar cómo es que es la entrada a esa mitocondria, ¿cierto? Primero recuerden en biología de primero de primaria que ustedes les enseñaron que hay una cosa que llama la mitocondria y la mitocondria tiene un espacio intermitocondrial y que en ese espacio intermitocondrial usualmente ocurría algo que llaman la respiración celular. En esa respiración celular, yo ya les había hecho un dibujito en el tablero que usualmente son 4 proteínas que son las que producen ATP, ¿cierto? A través de un potencial de hidrógenos que llegan ahí, ¿cierto? Entonces, en ese espacio tiene que pasar este ácido graso. Y este ácido graso, cuando llega allá, él le dice, no, pues déjame entrar a la mitocondria. Y ahí mismo le dice, no, usted para poder entrar a la mitocondria tiene que llamar a la carnitina.
¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado L-carnitina en alguna vez en su vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la L-carnitina, primero, es un aminoácido, ¿cierto? Pero es una carnitina. La L-carnitina es un aminoácido, pero no es un aminoácido de los 21 que nosotros normalmente hablamos como composición de nuestros tejidos. La L-carnitina es un aminoácido que, como no forma tejido, es simplemente un coayudante, por ejemplo, en este proceso. La L-carnitina, les digo que muchos de ustedes lo han escuchado, es porque está ya en todos los aditivos deportivos que se venden. ¿Por qué? O cuando quieren quemar grasa. Entonces le venden a uno un tarro así de grande que se llama L-carnitina y a uno le dicen, tómese 2 cucharas día. Esa L-carnitina tiene la finalidad porque, miren, llega el acil-CoA, ¿cierto? Acuérdense que íbamos en acil-CoA, que es el acetil-CoA más el ácido graso, y ese acil-CoA primero tiene que despegarse otra vez del acetil-CoA, ¿sí o no? Entonces, el acil-CoA, mírenlo acá, el acil-CoA se despega y libera el acetil-CoA. ¿Quién me quedó acá? El ácido graso. Y entonces el ácido graso, ¿qué tiene que hacer? El ácido graso se tiene que pegar de otra molécula, porque es que nunca puede estar solo. Se pega de otra molécula que se llama carnitina, que es este aminoácido que les cuento. Si yo tengo un ácido graso y una carnitina, ¿cómo se llama? Brevas. Acilcarnitina, ¿cierto? Acil porque lleva un ácido graso y carnitina pues porque está con la carnitina. Entonces la acilcarnitina que usted la ven acá, la acilcarnitina, este proceso de unión entre el ácido graso y la carnitina se da gracias a una enzima que se llama la carnitina aciltransferasa 1. Cuando ya se encuentra en acilcarnitina y sin gasto energético, logra entrar a la mitocondria, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos en la mitocondria. Listo. Dentro de la mitocondria, esa carnitina dice, no, venga, es que yo no voy a seguir con usted. Yo ya la entré, pero mi trabajo es entrar más ácidos grasos. Entonces, tiene que volver a ocurrir un ciclo, es decir, se tiene que volver a despegar la acilcarnitina, ¿cierto? A través de la carnitina aciltransferasa 2, que estas dos son las enzimas que logran esto, ¿cierto? La carnitina aciltransferasa 2 toma la acilcarnitina y separa la carnitina sola, ¿cierto? Y la carnitina sola puede volver y entrar tranquilamente de la mitocondria, como Pedro por su casa, y sale a qué? A entrar más ácidos grasos, ¿sí o no? A su vez, cuando ya el ácido graso queda libre, volvemos y decimos, es que el ácido graso no puede estar libre. Y mire que esta enzima me lo dejó libre porque la carnitina me la despegó. Entonces ese ácido graso se me pega otra vez a otro acetil-CoA que hay adentro, ¿cierto? Formándome otra vez acil-CoA. Ese acil-CoA ya está listo para ese proceso que se llama beta oxidación. Listo. Muy bien. Por eso, cuando la gente piensa quemar grasa o necesita, pues piensa quemar grasa o está haciendo alto deporte, siempre van a tener estos suplementos de L-carnitina. ¿Por qué? Porque la L-carnitina, si la tenemos en exceso, pues va a lograr entrar la mayor cantidad de ácidos grasos posibles a ser oxidados a nivel de la mitocondria. Y eso es una lista de espera. Todos los ácidos grasos están esperando a poder entrar a beta-oxidarse dentro de la mitocondria. En caso de que no haya posibilidad de entrar, ¿qué hace el ácido graso? Vuelve al torrente sanguíneo y vuelve al tejido adiposo. Entonces, uno cuando quiere perder peso, pues tiene que tener L-carnitina por este proceso que se le está mostrando aquí, para poder ingresar el ácido graso y no quede en lista de espera, porque si queda en lista de espera y pasa el momento del ejercicio, él simplemente dice, no, es que esta célula ya no necesita más energía, yo me voy otra vez para mi casa. ¿Y cuál es mi casa? Tejido adiposo, ¿cierto? Muy bien. Yo borro aquí. Bueno. Entonces, antes de volver a explicar lo que acabo de explicar para repetirlo y que nos quede claro, la beta-oxidación es un proceso de 4 pasitos, ¿cierto? Que son dos oxidaciones, ¿cierto?
donde miren que el proceso de oxidación se produce un FADH2, ¿cierto? Entonces miren, llega una acil-CoA, que acabamos de ver cómo se formaba, ¿cierto? Estamos dentro de la mitocondria. Y ese acil-CoA tiene 18 carbonos o menos, ¿sí o no? Porque fue cortado por el peroxisoma. Entonces aquí tenemos una acil-CoA, pongámosle 18 carbonos. Listo. Ese acil-CoA de 18 carbonos comienza un ciclo llamado beta-oxidación, donde hay primero un proceso de oxidación, luego una hidratación, luego otra oxidación y luego un rompimiento, ¿cierto? Entonces, en esa oxidación, en la primera oxidación, se produce un FADH2. Ustedes ya tienen que haber escuchado NADH y FADH, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son dos moléculas portadoras de hidrógenos, o es decir, en otras palabras, portadoras de energía que pueden llegar a ese espacio intermitocondrial a producir más energía, ¿cierto? Entonces, y mire, ya estamos dentro de la mitocondria. Entonces, todos estos FADH y NADH que se producen aquí dentro de la mitocondria, pues van a la cadena de electrones o a ese espacio intermitocondrial a producir puro ATP. Entonces, cada que damos una vuelta a la beta-oxidación, encontramos un FADH, luego se hidrata, luego produce un NADH, ¿cierto? Que es la otra oxidación, y luego hay un rompimiento. Y miren qué pasa ese rompimiento. Si teníamos un ácido graso de 18 carbonos, miren lo que pasa acá. Sale un acetil-CoA, ¿cierto? Y entonces ese acetil-CoA, ¿cuántos carbonos muestra acá? 2. Entonces, esa salida de acetil-CoA me quedó aquí en la segunda vuelta, un ácido graso de 16 carbonos. Por eso les digo que es de 2 en 2. Entonces, en la primera vuelta, 18 carbonos. Primera vuelta, pasó de 18 a 16. Segunda vuelta a 14, tercera vuelta 12, 15 y así sucesivamente hasta que quedan 4 que ahorita se los voy a mostrar. Listo. Entonces voy a explicar otra vez hasta aquí para que entiendan. Bueno, a ver, yo veo cómo hago para, a ver, yo me salgo de acá. Tin, tin, tin. Y me voy por aquí a cualquier archivo blanquito. Listo. Entonces, de nuevo, tenemos que para la beta-oxidación tienen que ocurrir unos procesos, ¿cierto? Entonces, el primer proceso es que el ácido graso llega a la puerta de la célula, ¿cierto? A la membrana. Para poder entrar a esa membrana, acuérdense que ese ácido graso tiene que pegarse de una acetil-CoA, ¿cierto? De una acetil-CoA. Ese proceso se llama activación y ese proceso de activación gasta de entrada 2 ATP. ¿Listo? ATP. En el momento en que ese acetil-CoA, ese ácido graso más acetil-CoA, que por nombre se llama entonces acil-CoA, ¿cierto? Ese acil-CoA y con ese gasto de 2 ATPs ya puede entrar al citoplasma. Cuando tiene más de 18 carbonos y entró al citoplasma, ¿cierto? Vamos a hacer aquí todo esto es el citoplasma, ¿cierto? Es en otro colorcito, todo esto es que entró el citoplasma. Esos 18 carbonos pueden entrar aquí al peroxisoma, ¿cierto? Y en el peroxisoma, cuando son de más de 18 carbonos, entran acá, se producen radicales libres o esas ROS, Reactive Oxygen Species, especies reactivas oxigenadas, entran acá y salen de 18 o menos, ¿cierto? De 18 carbonos. Esos 18 carbonos, después del peroxisoma, quieren entrar a la mitocondria. Listo. Para entrar a la mitocondria, necesitan este acil-CoA de 18 carbonos, necesita pegarse con la carnitina. Entonces, la carnitina aciltransferasa 1, ¿cierto? Hace que se pegue, hace dos cosas. Que este acil-CoA, mire que entró este acil-CoA, vuelve y libere, deje el acetil-CoA, ¿cierto? El acetil-CoA, lo libere y se me pegue el ácido graso más la carnitina, mírelo acá. Y entonces ese ácido graso más carnitina se llama acilcarnitina. Espera, yo bajo aquí un poquito, por aquí. Ah, no, eso no baja así. La acilcarnitina y se llama eso. La carnitina más el ácido graso se llama acilcarnitina, ¿cierto? Y como acilcarnitina sí puede entrar a la mitocondria, ¿cierto? Que es otro puesto, otro coso, ¿cierto? La mitocondria. Muy bien. Vamos a decir qué pena, que es que pensé que podía bajar y subir, pero
simplemente vamos a entrar aquí a la mitocondria, ¿cierto? Pum, y entramos a la mitocondria. ¿Quién entró a la mitocondria? Entró la acilcarnitina. La acilcarnitina. Pero dentro de la mitocondria, ¿qué tiene que pasar? Esa acilcarnitina a través de otra enzima que llama la la carnitina aciltransferasa 2, pues me va a separar esto en dos, ¿cierto? Otra vez en carnitina sola, que me va a ¿qué? Entrar más ácidos grasos y en ácido graso, ¿cierto? Y ese ácido graso no puede estar solo. Entonces, ¿a quién se le pega acá? Otra acetil-CoA. Y si se le pega una acetil-CoA, ¿cómo se llama esto? Pues una acil-CoA, ¿cierto? Y ese acil-CoA de 18 carbonos ya está listo para la beta-oxidación. ¿Y qué es la beta-oxidación? Es un proceso cíclico que va oxidando de dos en dos carbonos, donde tenemos una oxidación, una hidratación, una oxidación y un rompimiento. Y vamos ahí, listo. Esperen que voy a ir a comer porque no he comido y ya voy a parar aquí un segundito y ya sigo. Listo. Entonces ya tenemos listo el acil-CoA de 18 carbonos para empezar la beta-oxidación. Ahora sí, volvamos al video, a la diapositiva. Bueno, entonces, listo. Entonces habíamos dicho que es de 4 pasos, una oxidación, una hidratación, otra oxidación y un rompimiento. Entonces vamos a, como dijimos, es cada 2 carbonos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cada 2 carbonos va a haber una producción de ciertos compuestos, ¿cierto? Entonces, primero dijimos que una vuelta me va a dar un FADH2, me va a dar un NADH y me va a dar un acetil-CoA. Si se dan cuenta, cada vueltica se me producen esos 3 moléculas, ¿cierto? Muy bien, un FADH2, un H2 y un acetil-CoA, ¿cierto? En cada vuelta. Entonces, si nosotros miramos, vamos a ver que, por ejemplo, en este caso tenemos un ácido graso de 14 carbonos, él entra a primera vuelta, 12, segunda vuelta, 10, tercera vuelta, 8, cuarta vuelta, 6, quinta vuelta, cuarta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? En la última vuelta, cuando quedan 4 carbonos, pues miren que cada que sale, cada que hace una vuelta, al final hay un rompimiento. Y ese rompimiento es porque se liberan 2 carbonos en forma de acetil-CoA. Entonces, en la última vuelta hay que tener en cuenta que en vez de entrar 2 carbonos a hacer una vuelta más, simplemente en la última vuelta salen 2 acetil-CoAs, ¿cierto? Porque son 4 carbonos. Entonces, 2 salen en forma de uno y los otros 2 en forma del otro. Entonces, en la última vuelta son 2 acetil-CoA. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Como les recuerdo, el glicerol de un triglicérido, miren que el glicerol puede a través de la glicólisis entrar al glicerol 3-fosfato. ¿Y qué va a pasar el glicerol 3-fosfato? Mire, puede formar gluconeogénesis. El glicerol 3-fosfato, cuando ustedes se van a ver la glicólisis, nosotros tenemos glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, 1,6 fructosa yo no sé qué, y por allá ustedes van a encontrar que se divide en dos, en un gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona. Entonces, en esos dos, mire que en glicerido 3-fosfato se puede meter el glicerol y el glicerol puede agarrar tanto para arriba como para abajo. ¿Cómo así? Puede agarrar hacia formar glucosa, que es la gluconeogénesis, o también puede oxidarse para llegar a acetil-CoA, ¿cierto? O a formar piruvato, pues que es antes del acetil-CoA que se forma en el ciclo de Krebs. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el glicerol es la molécula que está con los lípidos, compartiendo con los lípidos, que puede formar glucosa. Bueno, listo. Aquí se los mostraba. Entonces, miren que ustedes tienen aquí glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6. Y miren aquí en la partecita donde ustedes acá se separa estas triosas. Estas triosas son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona. Entonces, el glicerol puede entrar por acá y puede formar
glucosa se va para arriba o puede venir a formar piruvato o acetil-CoA para entrar en el ciclo de Krebs. Listo, así se puede utilizar ese glicerol a nivel metabólico de los ácidos grasos. Bueno, ¿no? Cuerpos cetónicos los vamos a ver el próximo semestre muy a fondo en la parte de metabolismo, entonces ese todavía no. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros para poder calcular cuántos ATP se producen a través de un ácido graso, nosotros tenemos que tener en cuenta los productos que se generaron a partir de lo que se da en cada vuelta, ¿cierto? Entonces volvemos al ciclo de la beta oxidación, tenemos un FADH2, un NADH2 y un acetil-CoA, ¿listo? Pero hay que tener en cuenta otra cosa, miren, este NADH, este FADH y este NADH tienen mire, este FADH cuando llega al ciclo de Krebs, perdón, a la cadena de electrones, qué pena, en el espacio intermembranal, que yo les dije, la cadena de electrones, que se las hablé desde la primera clase, cuando un FADH llega ya a la cadena de electrones, tiene un potencial de producción de 1.5 ATPs. O sea, un FADH llega a la cadena de electrones y me produce 1.5 ATPs. En muchos libros de bioquímica van a encontrar que da 2, pero unos artículos un poco más nuevos que he visto dicen que no es tan eficiente, que entonces lo bajaron a 1.5. Es decir, un FADH2 produce 1.5 ATPs. Yo busco aquí eso. Entonces este FADH2 me produce 1,5 ATPs. Y el NADH2, cuando llega a esa cadena de electrones, produce 2,5. En algunos libros van a encontrar 3. Listo, entonces 1,5 cada que un FADH llega a la cadena de electrones me produce 1,5 ATPs, ¿cierto? Y la otra es que un NADH cuando llega a la cadena de electrones en ese espacio intermitocondrial me produce 2,5 ATPs. ¿Y qué es el acetil-CoA? Acuérdense que el acetil-CoA, todos los acetil-CoAs, ¿para dónde van? Es el comienzo del ciclo de Krebs. Y a su vez, cada que una acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, me produce también, a su vez, más FADHs y más NADHs. Vamos a ver cuántos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos en cuenta que una acetil-CoA de las que se produjeron, mire, en una vuelta de beta oxidación se produce un FADH que me produce 1.5 ATPs, un NADH que me produce 2.5 y un acetil-CoA que va a ir al ciclo de Krebs. ¿Y a qué va el ciclo de Krebs? Pues a formar más compuestos que producen ATP. Pues esa es la finalidad del ciclo de Krebs, producir más energía. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miren, en el ciclo de Krebs, cada que entra una acetil-CoA, mírenla acá, una acetil-CoA, sea donde sea que se produce, primero me produce 1, 2, 3 NADHs, o sea, 3 NADHs por ciclo. Es como el avión, ¿cierto? 3 NADH por ciclo. Ahí me faltó una acá, ¿cierto? Cada que entra un acetil-CoA, no solamente me produce 3 NADH, sino que también me produce un FADH y un ATP. Entonces me produce un FADH y un ATP. Listo, y eso lo tenemos que tener en cuenta porque vamos a ver cuántos ATP se produce por un ácido graso. Entonces, mire que no solamente produce, el propio ciclo produce FAD y NAD, pero también produce acetil-CoA y la acetil-CoA a su vez produce esto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para la sumatoria. ¿Listo? Entonces, ya lo vamos a entender mucho mejor cuando hagamos un ejercicio. Esto es muy fácil. Bueno, entonces miren acá. Cada vuelta de la beta oxidación me produce un FADH2, que a su vez son 1.5 ATPs, un NADH, ¿cierto? Que son a su vez 2.5, ¿cierto? Y un acetil-CoA, que cuando entra el ciclo de Krebs hay 3 NAD, un FAD y un ATP, ¿cierto? Es decir, cada que un acetil-CoA entra al ciclo de Krebs me produce 7.5 ATPs a partir del NAD, 1.5 ATPs a partir de FAD y un ATP que ya está en forma de ATP, ¿cierto? Entonces, es decir, para un total de que cada que se da una vuelta, una vueltica de beta oxidación, ya lo vamos a entender mejor, ¿cierto? Cada que se meten 2 carbonos a una beta oxidación, o sea, una vuelta me produce 2 FADH2, ¿cierto? ¿Cómo así que 2? Mírenlos acá. Uno del acetil-CoA que salió y uno que produjo la vuelta, ¿cierto? 4 NADHs, es decir, un NADH que me produjo la beta oxidación y 3 NADHs
de la oxidación en el ciclo de Krebs del acetil-CoA y un ATP, para un total de 2 FADH, que cada uno 1.5, entonces son 3. Y 4 NADH, que cada uno son 2.5, que en otras palabras son 10 ATP. Entonces, 14 ATPs por cada 2 carbonos que se oxidan. ¿Listo? Bueno. Pues, listo. Muy bien. Entonces, acá les voy a hacer un ejemplo. Listo, vamos primero a verlo así y hacemos otro escrito. Entonces tenemos un ácido graso de 18 carbonos. Listo, véalo acá, de 18 carbonos. Es decir, 18 carbonos de acil-CoA que llegan a la mitocondria. Listo. ¿Cuántas vueltas da uno de 8 carbonos? Venga, pongámosle aquí esto un colorcito bien brillante. ¿Cuántas vueltas dan? Mírelas acá. Primera vuelta, 2 carbonos. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Pero acuerde que la última vuelta es diferente, ¿cierto? La última vuelta es diferente. Entonces, es decir, se produjeron cuántos FADHs, ¿cierto? Se produjeron cuántos FADHs. Mírelo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 FADHs. Mírelo acá. 8 FADHs. ¿Cuántos NADHs? Pues uno por vuelta, ¿cierto? Que es la beta oxidación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuerde que en la última vuelta solamente produce uno porque estos 4 carbonos no vuelven a entrar. Entonces me produce 8 NADHs, ¿cierto? ¿Y cuántas acetil-CoAs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más, acuérdese que estos dos se van en forma de acetil-CoA y estos dos. Entonces en la última vuelta me dice 8 acetil-CoAs más un acetil-CoA adicional que sea en el rompimiento final, ¿cierto? Entonces, al final, ¿qué tenemos? 9 acetil-CoAs, 8 NADHs y 8 FADHs, ¿cierto? Si nosotros primero salimos, miramos las acetil-CoAs, acuérdense que esas acetil-CoAs van ¿para dónde? Al ciclo de Krebs, ¿cierto? Para el ciclo de Krebs. ¿Y qué dijimos ahorita que lo miramos? Cada acetil-CoA me forma 3 NADHs, un FADH y un ATP, ¿cierto? Este GTP es lo mismo que ATP. Y un ATP. Entonces, ATP. Entonces, si yo tenía 9 acetil-CoAs, mire, simplemente cojo 9 por 3, 27 NADHs. 9 por 1 FADHs y 9 por 1 ATPs, ¿cierto? Pero estos NADHs, mire que también están los otros NADHs del ciclo de Krebs. Entonces, los 27 que se produjeron a partir del ciclo de Krebs, más los 8 que produjo la beta oxidación, ¿cierto? Lo mismo para FADH, los 9 que se produjeron a partir de las acetil-CoAs oxidándose en el ciclo de Krebs y los 8 que se produjeron perdón, en la beta oxidación. Entonces, eso al final me da 35 NADHs, 17 FADHs y 9 ATPs. Y habíamos dicho, mire, un NADH me aporta 2.5 ATPs, un FADH 1.5, entonces volvemos y multiplicamos. 35 por 2.5, eso me da 87.5. 17 por 1.5, eso me da 25.5. Y 9 ATPs ya están en ATP, entonces quedan 9 ATPs. Al fin, si yo sumo esto me da 122 ATPs. O sea, un ácido graso de 18 carbonos que empezamos acá, cuando se oxida completamente me va a dar 122 ATPs. Y le resto los 2 ATPs que me costaron la entrada, la activación, el proceso para entrar a la célula. Es decir, netos, un ácido graso de 18 carbonos me da 120 ATPs. Listo. Hagamos otro ejercicio rápido, ya escrito, para que miremos a ver cómo queda más fácil. Listo, yo borro todo esto y vámonos, salgámonos de acá. Listo. Ratón. Bueno, entonces vámonos para aquí, para una hoja cualquiera. Y vamos a hacer uno de 14 carbonos. Listo, 14 carbonos. Los 14 carbonos, mírenlos acá. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a separarlos un poquito.
Listo. Entonces tenemos 14 carbonos. ¿Cuántas veces se van cuántas vueltas va a dar los 18 carbonos? Vea, va a dar una, ¿cierto? Dos, tres, los 14 carbonos, perdón. Tres, cuatro, cinco, y acuérdense de la última, ¿cierto? Que se quedan los 4 carbonos porque salen 2 acetil-CoAs. Entonces van a dar eso, mírenlo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. 6 vueltas. 6 vueltas. Donde en esas 6 vueltas, ¿qué vamos a tener? Por cada vuelta vamos a tener un FADH y un NADH, ¿cierto? Entonces, al final vamos a tener 6 NADHs, ¿cierto? Y vamos a tener 6 FADHs, ¿cierto? Por esas vueltas. Pero vamos a tener 7 acetil-CoAs, porque recuerden que la última vuelta, ¿cierto? La última vuelta va a tener un acetil-CoA por esos dos que se formaron. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. En esta última vuelta, estos dos carbonos se van en forma de acetil-CoA y estos dos se van en forma de acetil-CoA, además del NADH y el FADH que producen. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al final 7 acetil-CoAs. Acetil-CoAs, ¿cierto? Bueno. Y recuerden que esas acetil-CoAs a su vez entran a un ciclo de Krebs. Entonces ese ciclo de Krebs, ¿qué va a producir? Mire, va a producir 3 NADHs, 3 NADHs, un FADH, un FADH y un ATP, ¿cierto? En otras palabras, como fueron 7 acetil-CoAs, ¿cierto? A mí me va a producir 7 por 3, 21 NADHs en total. Esa acetil-CoA, ¿cierto? Porque son 7 acetil-CoAs y cada acetil-CoA produce 3, entonces 7 por 3, 21. Listo. Después en FADH es muy fácil, voy a tener 7 FADHs al final después del ciclo de Krebs. FADH. Y obviamente vamos a tener un ATP, pero como es un ATP por cada acetil-CoA, pues vamos a tener 7 ATPs, ¿cierto? Eso es lo que me produjo el ciclo de Krebs. Es decir, esto me lo produjo, mire, esto es el ciclo de Krebs. Muy bien. Ahora tengo que sumar lo que me produjo el ciclo de Krebs, ¿cierto? El ciclo de Krebs más lo que me produjo la beta oxidación. ¿Cuánto es eso? Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué va a tener ahí? Vamos a tener de NADH, perdón, NADH va a ser un total de 6 más, perdón, más 6 más los 21 que se producen en la beta oxidación. FADH va a ser 6 más los 7 que se producen, ¿cierto? Y ATP, pues ATP ya tendríamos los mismos 7 que tenemos, ¿listo? Los mismos 7. Y habíamos dicho, entonces estos 6 más 21 da 27 y estos 6 más 7 da 13, ¿cierto? Y habíamos dicho que 27, los NADH, cada NADH produce 2.5 ATPs, ¿cierto? Y dijimos que los FADH producen 1.5 ATPs, ¿cierto? Cuando entran a la cadena de electrones. Entonces, si nosotros cogemos la calculadora y decimos 27 por 2.5 es igual a 67,5, ¿cierto? Miren, 67,5. 67,5. Luego tomamos 13 por 1.5, 13 por 1.5 y me va a dar 19,5 ATPs y 7 ATPs. Entonces ahora sí vamos a hacer la sumatoria. Vamos a hacer la sumatoria acá. La sumatoria print. Vamos a coger 67 más 19 más 7. Vamos a hacerlo acá. Se quedaría 67.5 más
19.5 más, corrámoslo más los 7.94 ATPs. Es decir, ese carbono de 14 me produce 94 ATPs en total, ¿cierto? Pero le resto los 2 de la entrada o activación y eso me va a dar entonces 92 ATPs en total. Esa es la cantidad de energía que es capaz de hacer un ácido graso, dependiendo del número de carbonos que se tenga por las vueltas de beta oxidación y los compuestos que produce. Listo, muchachos, entonces así quedamos. Este es el tema que faltaba de lípidos. Ya de este continuaremos entonces con la parte de energía. Un saludo grande. A ver, que me perdió este ahora sí.